a trabajar el día de hoy nuestra área de matemática, esperando que se encuentren de la mejor manera. Comenzamos nosotros con el registro de asistencia. Por favor, me ponen atención a la lista. Vamos esperando que falta solamente un estudiante, me parece, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, ponga atención a la lista. Por favor, Aguaray, ¿no se encuentra? Frías. Presente, señorita. Juan Tuña. Presente. Invita Christopher. Presente. Ingatuña Jonathan. Presente. Entonces estamos completos. Muchísimas gracias. Como les mencionaba, vamos a comenzar el día de hoy con, como siempre hemos comenzado, ¿no? Con un jueguito para activar nuestros conocimientos. Espero que hayan leído la guía que se les envió el día de ayer. ¿Sí? Vimos, entonces vamos. ¿Me avisan si ya se está compartiendo la pantalla, chicos, por favor? Y así verás el tiempo en que has de detener el marcador y así. A ver. Me va a copiar el link porque no me deja, no me permite desde el documento, desde la diapositiva, no me permite. Entonces vamos a copiar el link acá. ¿Sí? Tengan la bondad de tener un poquito de paciencia. Ya. En este momento les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un test de destreza matemática. Ya sabemos, ¿no, chicos? Por favor, decir su nombre y la respuesta. Y comenzamos. Ya, ahí vamos a ir analizando. A ver, dice, si dos topos, ¿se están leyendo, chicos? Si dos topos hacen 2 hoyos en 2 días, ¿cuántos días necesita un solo topo para hacer un hoyo? ¿Cuál sería la respuesta? Miley, un día. Un día. Vamos con la siguiente. Por favor, vamos, pongamos atención. Vamos, la siguiente. Dice, ¿cuál es el número que si lo pones al revés, vale menos? Ariel, ¿quién? ¿Quién contestó? ¿Cuál es el número que si lo pones al revés, vale menos? El 9, Anderson Garatuña. Anderson. Ya, sigamos. Y sería el último que vamos a ver, ¿ya? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? No, Ariel, ¿qué dijiste? Ariel. Una señorita, Miley. Ariel. A ver, lean nuevamente y escuchen. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. 2. Dos señoritas, Miley. Jonathan Quintatuña. 2, Anderson Guanatuña. No, no es la respuesta correcta, chicos. Bueno, después vamos a ir analizando este tema, ¿ya? Sí, ya una vez que hemos llamado la atención de ustedes, vamos a lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a proyectar nuestra presentación
¿Me confirman si ya están viendo mi presentación? Sí. Ya. No se me ve la diapositiva. Esperen un minutito porque no sé la presentación. Está en PowerPoint. A ver, presentación. Pero no me coge el compartir. Déjenme compartir. A ustedes les mandé en PDF, no les mandé en presentación, ¿ya? Vamos a ver si es que ahí me permite. No importa, vamos a ver. Vamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? De lo que es principalmente el teorema de Pitágoras, ¿sí? Hemos escuchado el teorema de Pitágoras. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. ¿Por qué? El objetivo de esta clase es aprender significativamente el uso del teorema de Pitágoras. Resolver situaciones problemáticas cuyo planteamiento lleva a la resolución de triángulos rectángulos. Pero para esto vamos a recordar. A ver, recordemos con ustedes, chicos, que un triángulo rectángulo es aquel que tiene ¿qué? A ver, ayúdenme. Ángulos. Tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Los demás ángulos son agudos. Entonces, nosotros para trabajar lo que es el teorema de Pitágoras, debe tener un triángulo rectángulo. ¿Y cómo compruebo eso? Que su ángulo recto tenga 90 grados. Claro que acá si nosotros vemos nuestros ángulos son diferentes, por ende estos se llaman ángulos agudos. ¿Sí? Antes de seguir avanzando la clase, chicos, por favor, vamos a hacer reacciones, ¿sí? En el Zoom ustedes tienen unas caritas de reacciones, ¿se han visto? Entonces, ¿dónde está? El levantar la mano, la carita de sorpresa, está de aplauso, me parece. Entonces, si es que estoy entendiendo, usted me va a alzar la mano, me va a alzar el dedito, que indica que puedo seguir avanzando y no les voy a estar preguntando a ustedes, ¿entendieron? No, sino avanzamos en la materia, ¿sí? Usted me va poniendo, pero si no entendió, me quedé confuso, me va a poner usted la carita de sorpresa o el dedito abajo si es que usted encuentra. ¿Entendido? Y seguimos, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, vamos a ver el día de hoy lo que es el teorema de Pitágoras. Para hablar del teorema de Pitágoras, yo voy a mencionar quién fue Pitágoras, ¿sí? Vamos a indicar quién era Pitágoras y nos decía que Pitágoras, ¿han escuchado ustedes de esta persona? ¿Han escuchado? ¿No? Entonces vamos a mencionar que hace mucho tiempo un matemático griego llamado Pitágoras descubrió una propiedad interesante de los triángulos rectángulos. Y dice que la suma de sus cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Entonces, vamos a ver, decir, ¿sí? Entonces, hemos sabido quién es Pitágoras y por qué le pusieron teorema de Pitágoras. Cuando hablamos de teorema quiere decir que ya se comprobó, que ya está dado, ¿no es cierto? Entonces, y teorema de Pitágoras, porque ¿quién fue el que desarrolló? Fue un filósofo matemático griego que hace muchos años que nos descubrió esto. Entonces, vamos a seguir compartiendo y vemos que decía que, por favor, me confirma si está compartiéndose. Sí, señorita. La presentación donde dice teorema de Pitágoras. Sí. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Dice que el teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de las longitudes, que a esto les llamamos catetos, es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando
del triángulo rectángulo, ¿sí? Lo primero que decíamos de un triángulo rectángulo, ¿cuál es su identificación? El ángulo recto, que ¿cuánto mide? ¿Cuánto les decía? 90 grados, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo tengo aquí mi ángulo recto, quiere decir que aquí o a la adyacente, aquí está el cateto. Son catetos, ¿sí? Que podemos identificarle como A y B, ¿sí? Y el lado más largo se llama hipotenusa. En algunos autores lo representan con la letra H, o si no, le representan con la letra C. ¿Sí? Entonces, como dice que el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Dónde está la hipotenusa? Entonces, puedo poner cualquiera, ¿no? De las dos identificaciones, H o C. Entonces, vamos a poner C. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma. Entonces, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como tengo aquí A al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula para hallar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Seguimos? No se olviden de poner la reacción. Eso, gracias, Jonathan. Entonces, vamos a ver que un triángulo rectángulo, para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que volvemos a mencionar que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadros de los catetos. ¿Sí? No vamos a olvidarnos entonces cuál va a ser la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, encontrar el valor de la hipotenusa. Como ustedes están visualizando, tengo ahí un triángulo rectángulo que en los catetos ya me está dando el valor. Dice, A, cateto A es igual a 40 y podríamos decir B, que es el otro cateto, dice 9. Entonces, C, o lo que es la hipotenusa, no sé el valor. Entonces, vamos nosotros a aplicar aquí la fórmula que nos da del teorema de Pitágoras, que decía que es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de sus catetos. Como yo ya tengo el valor, voy a poner acá el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ya tengo A. ¿Cuánto está el valor, Miley? ¿Cuánto es el valor del cateto A? 48. 40. ¿Y el cateto B? ¿Cuánto es el valor? 9. ¿Ya? Como ya tengo estos valores, ahora voy a reemplazar aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, dice, C al cuadrado es igual. ¿Cuánto valía A? 40 elevado al cuadrado más 9 del cateto B elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones. 40 elevado al cuadrado quiere decir que se va a multiplicar 2 veces. 40 por 40. ¿Cuánto es 40 por 40? 40 por 40 es 1600. ¿Sí? Más 9. 9 al cuadrado quiere decir que 9 por 9 se multiplica 2 veces, ¿no es cierto? 9 por 9, 81. Ahora sumamos nuestros catetos. 1600 más 81, 1681. Como aquí yo debo hallar, aquí solamente está C, ¿cierto? No dice C al cuadrado, solo está C, o solo quiero hallar la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
nosotros ya sabemos. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando cambiamos una operación de un miembro a la otra, pasa con su contrario? ¿Se acuerdan? Sí, si está sumando, pasa al otro miembro, ¿con qué pasa? Pasa restando. Si está multiplicando, pasa al siguiente miembro, pasa, ¿cuál sería? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa, ¿sí? Con su contrario. Si yo tengo aquí elevado al cuadrado, quiere decir que es una potencia. Si yo voy a pasar al otro miembro, ¿con qué pasaré? Con la... ¿Cuál es la operación contraria a la potenciación? La división. Ah, no, a ver, estamos hablando de potenciación. A ver, chicos, recordemos. Si hablamos de suma, ¿cuál es la operación contraria? Resta. Igual, de resta sería la suma. Si estamos multiplicando, ¿cuál sería lo contrario de multiplicación o su operación contraria? Dividir. Si estoy hablando de potenciación, ¿cuál es la operación contraria de la potenciación? Raíz. ¿La qué? Raíz. La raíz. ¿Cómo se llama la raíz? La radicación, ¿no es cierto? Entonces, como voy a despejar C, entonces voy a pasar lo que es la potencia al contrario, que es la raíz, la radicación. O sea, vamos a sacar raíz cuadrada de 1681. Sacamos la raíz cuadrada, nos ha quedado 41. Entonces, hemos hallado la hipotenusa, que en este caso ha sido 41. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Ya, eso. ¿Se acuerdan que deben subir, poner eso, el dedito? Muy bien. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Dice, encontrar el valor del cateto B de la figura aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a visualizar primero aquí. Este es un triángulo rectángulo. Siempre debo reconocer que sea un triángulo rectángulo. ¿Cómo compruebo? ¿Por qué? Porque siempre va a tener el ángulo recto. ¿Sí? Entonces, ahí sí. Tengo cateto A, me ha dado el valor de 5. El cateto B no tengo valor, y la hipotenusa. Entonces, aquí yo debo hallar el cateto. Entonces, ahí sí, pónganme en atención, chicos. Vamos a poner atención. Lo primero que debo hacer es, vamos a hallar el valor. Vamos a despejar. Entonces, vamos a poner teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Tengo el valor de A, que en este caso es 5. 40. ¿Tengo el valor de B? No. Y tengo el valor de C, que es la hipotenusa, que es 40. Entonces, ¿cuál debo hallar? Este valor no sé. Para eso, entonces, voy a hallar. ¿Qué hago? Voy a despejar. Entonces, voy a pasar este miembro acá. A cuadrado, B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Qué hice? Solamente cambié el orden, nada más, ¿sí? Como debo despejar esto, ¿cierto? Entonces pongo B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esto, como está sumando, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? Resta. Resta. ¿Cierto? Menos A cuadrado. Ya, ahora como ya despejé B, ¿qué debo hacer? Reemplazar valores. ¿Sí? Entonces ponemos B al cuadrado es igual C. ¿Cuánto es? 40. 40 al cuadrado menos A. ¿Cuánto tengo de A? 5. Ahí, se me apaga. Perdón. En un minutito. Se me apaga la computadora. Sí, ya, ahí sí comenzamos a reemplazar valores. A ver, miren. Miren cómo está. Entonces, multipliquen 40 por 40. Ya teníamos la multiplicación, ¿cierto? 40 por 40, ¿cuánto era?
1600. 1600, exacto. Entonces vamos a poner 1600, pero acá ahora tenemos menos. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Entonces, ahora realizamos la resta. 1600 menos 25. Ve al cuadrado, 1600 menos 25 es 1575. 75. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a realizar el cambio, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 1575 es igual a 39. 39.7. Sí, entonces hemos hallado el valor de B, que ha sido 39.7. ¿Sí? Como vimos, el ejercicio anterior hallamos lo que es la hipotenusa. Ahora lo que hallamos, ¿qué fue? Un cateto con un despeje. ¿Sí? No se olviden de poner la reacción si estamos entendiendo. Vamos con el ejercicio número que vamos a realizar. Este ejercicio vamos a hacer ahora ustedes, ahorita en clases. Tenemos este ejercicio. Hallar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Pónganse en hacer, por favor. Tenemos menos de 5 minutos para que usted resuelva el ejercicio para poder seguir avanzando. Hágalo. Si tiene alguna duda, pregunta, lo van realizando. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo hacer, poner el teorema. C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. Sugiero poner a un ladito los valores A, B y C para ir viendo qué necesito. ¿Sí? Voy sacando mis datos, voy a analizar y voy a ver si necesito sacar, aquí en este caso necesito hallar la hipotenusa. Entonces no puedo hacer despeje, sino directamente ya reemplazo valores. Hagan por favor, tienen que indicarme para el día de hoy. ¿Sí? Me van indicando la resolución. Mientras ustedes trabajan, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, lo van realizando. ¿Sí? Entonces, vamos a ir mencionando que el teorema de Pitágoras, si A y B son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa. Entonces, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? Que quiere decir lo mismo que hemos ido mencionando. ¿Sí? También podemos ir mencionando que el teorema de Pitágoras también se puede representar en términos de área. Si un triángulo rectángulo, el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los áreas de los cuadrados de los catetos, puedes ver, ¿sí? Vamos a ver ya cómo es la representación para áreas. Ya, si tienen alguna duda, por favor, vamos a ir indicando si es que tenemos alguna duda para poder ir mencionándoles. Para poder buscar una foto de lo que era este señor Pitágoras, este filósofo matemático, quien fue considerado el primer matemático puro. Él fue la primera persona que se lo consideró, porque contribuyó de manera significativa a lo que es nuestra área, el área de matemática, la geometría, la aritmética. Entonces, es el primer filósofo griego, ¿sí? Matemático,
y siempre tenemos de él solamente imágenes relacionadas a pinturas, a esculturas, porque como esto es una persona años y añísimos, entonces no es como ahora nosotros tenemos fotografías, ¿no? De nuestros actuales, tal vez, científicos, pero Pitágoras no, tenemos solamente en pinturas, en esculturas, pero sin embargo nosotros mantenemos lo que él realizó, todavía aplicamos el teorema. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Saben que estamos con el tiempo justito. Porque les iba a hacer el ejercicio a ustedes, uno individual, pero ya les puse, porque tenemos algunos ejercicios para en clase. Era uno para individual, uno para Ariel, uno para Miley. Pero bueno, vamos a quedar eso para que quede como tarea en clase también, ¿ya? Tarea en casa, si es que no avanzamos por el tiempo. Chicos, ustedes saben que tenemos 40 minutos y debemos resolver el ejercicio más lo que debemos revisar para casa. Si tienen alguna duda, Miley, ¿necesitas ayuda? ¿O ya reemplazaron los valores? Verán que solamente para hallar en el ejercicio que estamos, solamente debemos reemplazar valores. Aquí, nosotros estamos en esto, ¿no es cierto? Aquí estamos. Ya, señorita. ¿Ya terminaste? ¿Sí? Sí. Ya. Miley, ¿cómo vamos? Indícame, por favor, Ariel. Aún no, señorita. Ya, solamente debemos reemplazar valores, exacto. Bueno, ahí también lo primordial también es realizar ya, Ariel. Gracias. ¿Cómo van los otros compañeros? Jonathan, Anderson. ¿Sí? Si necesitan, como vamos a decir, ayuda, vamos. Reemplacemos solamente, en este momento solamente reemplazamos valores. ¿Sí? Porque voy a hallar C. Reemplazamos el valor de A, del del cateto B. Resuelvo. No se olviden que esto es elevado al cuadrado. Quiere decir que este número se multiplica por sí mismo 2 veces, porque es una potencia. ¿Sí? No se olviden de eso. Ya. Entonces, aquí, si estamos hablando del Anderson, ¿cómo vamos? Jonathan. ¿Están haciendo? Bueno, sigamos con la clase. Ya Ariel realizó el ejercicio. Ya vamos a ir para comprobar. Me envías, por favor, la foto por interno para verificar la resolución, porque en este momento no se puede visualizar de mejor manera, ¿ya? Entonces, como nosotros mencionábamos, ¿no es cierto? Para hallar el cateto, nosotros aplicábamos el teorema de Pitágoras, que es el siguiente. Si es que tenemos que realizar de alguno de los catetos, ¿qué hacemos? Despejamos para poder realizar. Pero cuando nosotros también podemos hallar de la siguiente manera, cuando nosotros ya nos dan la información y vamos a observar cómo se comprueba sin dibujar, porque ahorita no estamos dibujando el triángulo rectángulo, dice cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Entonces, yo ya tengo, ¿verdad? Aquí ya no estoy despejando, ya tengo los valores, ¿sí? Voy a comprobar si es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo compruebo? Como yo ya tengo todos los valores, tengo A, B y C, en este caso tengo A. ¿Cuánto me dice A? Vamos a poner que tiene 3 centímetros. B tiene, porque son 2 catetos, 4 centímetros y 5 centímetros, que sería la hipotenusa. Reemplazamos valores, ¿no es cierto? En este caso sería C, aquí, C, ¿cuánto vale? Al cuadrado. A al cuadrado, ¿cuánto es? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos esto. En este caso sería 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. Más
4 por 4, 16. Sumo, 25 es igual, 9 más 16, 25. A esto debo llegar para comprobar. ¿Sí? Que debe ser igual. 25 es igual a 25. ¿Sí? Aquí debe existir una igualdad. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar, vamos a realizar estos, primero realizo yo uno y después realizan ustedes otro, ¿ya? Vamos a comprobar si es un triángulo rectángulo sin tener que graficar y ya tengo los valores. En este caso vamos a realizar lo que es la A. Dice 28, 195 y 197. Entonces aquí ya tengo A, B y C. ¿Qué debo hacer? Reemplazo valores, ¿sí? Vamos a reemplazar valores. Dice A, generalmente cogemos A, B, los valores, porque ya sabemos que un cateto es más pequeñito, el otro cateto un poquito más grande y la hipotenusa es la más grande, ¿no es cierto? Entonces, A sería, ¿qué número? 28, B, ¿cuál sería? 195 y C sería 197. Por favor, ayúdenme si tienen con calculadora para realizar. Entonces, voy a reemplazar valores. C, ¿cuál es? 197. 197 elevado al cuadrado a 28 elevado al cuadrado más B, que en este caso sería 195 elevado al cuadrado. 197 elevado al cuadrado, ¿cuánto salió? En la calculadora, 197 por 197. Chicos, ¿cuánto salió 197 por 197? ¿La calculadora? ¿No? Señorita, Dígame. ya le escribo por chat porque no sé cuánto, porque salió bastante. Ya, vamos a ver. ¿Salió cuánto? Salió 38.809. 38.809. Ya, entonces salió 38.809. 28. Viendo por aquí que tengan que mostrar los datos. Entonces, era 784 más 195 elevado al cuadrado es 38.025. Sumo, ¿sí? 38.809, 784 más 38.025 es 38.809. Quiere decir que este sí es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver, en el caso B, no es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles los datos que nos dan? 17, 144 y 140, ¿sí? Si ponemos nosotros aquí cateto A, cateto B y cateto C, a ver, sería cateto A el 17, el más pequeño. De ahí sería el cateto B, 140 y 144 sería nuestra hipotenusa. No se olviden que la hipotenusa es el valor más grande o el lado más largo, ¿ya? Reemplazamos valores, en este caso sería 144 elevado al cuadrado, que es igual a 140 elevado al cuadrado más 17 elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones. 144 elevado al cuadrado ha sido 20.736, que es igual a 140, 19.600 más 289, que me sale a multiplicar 17 por 17. Sumamos. Entonces, la hipotenusa ha sido 20.736 y al sumar esto me sale 19.889. Entonces, ya no es igual, por tanto, no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, cuando se dan los datos para saber si es que es un triángulo rectángulo, en la respuesta debe haber una igualdad.
Si no está en la respuesta iguales, no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ya, entonces, chicos, ustedes en casita van a resolver los que quedaron, porque aquí ya les pongo ejemplos cuáles sí son y cuáles no. Por ende, harán los que deben completar, los que faltan realizar. ¿Sí? Ya, ok. Sigamos, entonces vamos viendo que aquí tenemos igual. Dice, cuando nosotros tenemos ya problemas, cuando nosotros vamos viendo los problemas, primero, como siempre ha sido la sugerencia, primero leo, hago una lectura primera y después voy realizando otra lectura y voy sacando mis datos. Dice, dos aviones salen del mismo aeropuerto, uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1.500 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 80 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer y voy sacando mis datos. Dice, dos aviones salen del mismo aeropuerto, uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Dice, cuando están, ¿a cuánto dice? 1.580, ahí tengo mi primer dato, ¿sí? Del uno, del otro. El otro recorrido 800 kilómetros, sería mi segundo dato, ¿sí? Que en este caso sería el cateto A, el cateto A, porque es 800, es la cantidad menor, ¿no es cierto? Y 1.580 sería el cateto B. Entonces, realizamos las operaciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver qué dice, ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Aquí yo ya no sé el cateto B. Entonces voy a reemplazar. En este caso se ha puesto aquí. Ustedes saben que cuando ponemos una incógnita o no sé, yo puedo poner la variable. ¿Se acuerdan? Las variables, una letra minúscula, en este caso se ha puesto X al cuadrado. Pero podríamos tranquilamente ponerle B. Entonces realizamos, ¿sí? C menos A y hallamos el valor. Que en este caso ha sido 1.300. El valor era 1.362, kilómetros. ¿A dónde se me fue? Ya, espérese. ¿Sí? El otro avión ha recorrido la distancia. Vamos con el siguiente ejemplo porque ya estamos terminando para poder concluir. Dice, si nos situamos a 100 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior, el mismo recorre un total de 130 metros. O sea, si yo me paro y veo, sí, al momento de mirar, entonces se me está realizando un triángulo rectángulo. Dice que 130 metros de distancia de lo que yo estoy viendo, pero en el suelo es 120 metros cuadrados. Entonces, 130 quiere decir la hipotenusa, porque es la diagonal más larga, ¿no es cierto? En el piso, si yo entonces me sitúo, quiere decir que si yo me sitúo aquí y yo estoy mirando, entonces esta es la diagonal, y el piso sería el cateto. Entonces se convierte en un triángulo rectángulo. Como yo ya sé los valores, aquí 130 lo que estoy mirando y lo que estoy parada, 120. Como ustedes ven aquí en el gráfico, esta es la diagonal más larga, por ende este es C, y este sería uno de los catetos. Este sería el cateto B y este sería el cateto A. Entonces aquí podemos. ¿Ya? Entonces, sí, vamos revisando, ¿cierto? Entonces, como decía, podemos poner a este cateto A o cateto B. No se está compartiendo la pantalla. Ya, vamos.
¿sí? Entonces, podemos hallar cualquiera de los dos catetos y aplicamos de igual manera la teorema de Pitágoras. Entonces, para concluir, para tarea en la casita, chicos, ustedes van a contestar estas preguntas, ¿sí? Esto es lo que van a desarrollar. Y vamos a reflexionar y escribir en una hojita, ustedes hacen en su cuaderno, las hojitas recicladas, en las hojitas que ustedes tengan en casita, van a realizar esto. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? ¿Sí? ¿Qué se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? La otra pregunta es, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Y para trabajar en el texto que tienen ustedes de octavo, vamos nosotros a trazar una altura en cada triángulo para obtener dos triángulos rectángulos. En el primer ejercicio van a trazar una liñita, ¿sí? Vamos a completar las siguientes afirmaciones. Para encontrar el valor de la hipotenusa es necesario utilizar la fórmula. Entonces usted va a copiar acá al ladito la fórmula que le di, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuál es. Para encontrar el valor de un cateto es necesario utilizar la fórmula. Aquí hacemos cuando nosotros estamos despejando uno de los catetos. Acá ponemos ya el teorema de Pitágoras como es. Aquí vamos a escribir los elementos del triángulo rectángulo, ¿sí? Que ya sabemos cuál es. Y vamos a observar el gráfico y vamos a completar la tabla con las medidas del triángulo. Cateto 1. ¿Dónde está el cateto 1? Aquí, ¿no es cierto? Y voy poniendo el valor. Cateto 1, el valor. Cateto 2, el valor. Y la hipotenusa, el valor. Ahora me dice cateto 1 al cuadrado. Entonces pondré el valor al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido cómo tienen que realizar la tarea? Entonces, chicos, si tenemos alguna duda, hagamos en este momento para poder reforzar. Si no, ya hemos terminado la clase de hoy. Espero que realicen la actividad. Y si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, realizarlo en el WhatsApp para poderles a ustedes despejar de cualquier inquietud que ustedes tengan. Si no hay inquietudes, podemos finalizar la clase. Espero que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana, chicos. No se olviden de enviar su evidencia de las tareas. Nos despedimos. Chao. Hasta luego, señorita. Chao, bye. Que pasen. Chao.